gusto que están aquí el día de hoy, nos acompañan. Gracias porque Dios obra en sus vidas para que puedan estar aquí acompañándonos. Vamos a orar primeramente. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido tu ayuda, Señor, para poder predicar tu palabra el día de hoy con denuedo, Señor, y con amor, Señor. Te pido tu ayuda, Padre, con valentía, con denuedo, Señor, con amor, con todo, Señor, poder compartir tu palabra y para tu gloria y tu honra, Señor, y para que la iglesia sea edificada. Te pido tu ayuda, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra, Señor, y oro por las personas que están aquí, Señor, que sean transformadas por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, estamos en el Evangelio de Juan y estamos comenzando este Evangelio. Y la vez pasada vimos de los versículos del capítulo 1, versículos del 1 al 5. El día de hoy vamos a ver del versículo 6 al 13, ¿verdad? Y en estos versículos vamos a ver acerca de la luz verdadera. Jesús afirmó ser la luz del mundo en Juan 8:12. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús dijo que era la luz del mundo, esto quiere decir que Jesús es la única luz, la única y verdadera luz que puede disipar las tinieblas del pecado. Ninguna otra cosa, ningún otro ser, ninguna otra luz puede sacarnos del pecado. Nada puede sacarnos del pecado, solo Jesucristo. Solo Jesús es la luz verdadera. Y es interesante, hermanos, es interesante cómo la luz puede disipar las tinieblas. Estamos en un cuarto oscuro, ¿verdad? Y en ese cuarto oscuro no miramos nada, pero si usted enciende un fósforo, las tinieblas huyen. Las tinieblas se van. De igual manera, Jesús es aquella luz que puede quitar el pecado. Cuando Jesús brilla, o mejor dicho, cuando tenemos a Jesús, las tinieblas no pueden permanecer, el pecado no puede permanecer. Y va a haber un día cuando Jesús regrese por segunda vez, en que vamos a ser transformados a su imagen y ya no habrá más pecado, ni muerte, ni temor. No habrá más oscuridad. Y nos gozaremos y nos alegraremos porque estaremos con nuestro Señor y ya no habrá tinieblas, ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento. La pregunta aquí es, ¿tienes a Jesús en tu vida? ¿Tienes la luz verdadera en tu vida? Si tienes la luz verdadera, no debes caminar en tinieblas, no debes caminar en pecado. Anteriormente, antes de entrar un poquito al pasaje, a los versículos, anteriormente estuvimos viendo sobre el origen de Jesús. Y el Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús no tiene origen. Jesús no tiene principio ni final. Jesús es eterno. Él es antes de todas las cosas y será después de todas las cosas. También vimos que Jesús estaba frente a Dios, con Dios, frente a Dios, en una relación perfecta con su Padre. Él no se sentía solo. Él nos creó como un acto de amor, pero no es porque se sentía solo. El Padre y el Hijo tenían una relación perfecta. También vimos que Jesús es de la misma esencia de Dios Padre, porque dice y el Verbo era Dios. Entonces Jesús comparte la misma esencia de ser Dios, de ser Dios. En el versículo 3, Juan 1:3, nos cuenta de que por medio de Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. O sea, Él es el creador de todas las cosas. También vimos que Jesús tiene vida en sí mismo. O sea, Él es autoexistente. Él no depende de nadie para existir. Él tiene vida en sí mismo. Y también aprendimos que no solo tiene vida, sino que es capaz de impartir vida a otros. Él es la fuente de toda vida. Él es el creador de todo.
pero también es la fuente de toda vida espiritual. Porque Él puede hacer que los muertos espirituales, los que estamos en delitos y pecados, volvamos a tener vida. Los que estamos muertos en delitos y pecados tengamos vida. Y hoy vamos a aprender sobre la luz verdadera. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y hoy vamos a aprender sobre esa luz verdadera. En el versículo 6 comienza así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vamos a ver sobre esta luz verdadera, y vamos a ver el testimonio de Juan primeramente en los versículos de 6 al 8. Vamos a ver el mundo, cómo el mundo no le conoció ni le recibió, versículos del 9 al 11, y cómo los que le reciben vienen a ser hijos de Dios, versículos del 12 al 13. Vamos a ver el testimonio de Juan. Después de hablar sobre Jesús y sobre su origen, ahora el apóstol Juan, que es el que escribió este evangelio, nos comienza a hablar sobre otra persona. Y esta persona se nos narra en el versículo 6. Dice, hubo un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál Juan es este? Aquí no se nos dice cuál Juan es, pero por los otros evangelios podemos saber que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Fue el mensajero que fue enviado para anunciar la venida del Mesías. Él se identificó a sí mismo como la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En Juan 1:23, como una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y eso era Juan. Era aquel que venía para anunciar la venida del Rey, para anunciar la venida del Mesías, para anunciar aquel que venía a salvar a su pueblo. Él vino a anunciar la llegada del Mesías, y esta llegada fue profetizada 600 años antes de Cristo en Isaías 43. Y vamos a aprender un poco sobre Juan el Bautista. Con respecto al nacimiento de Juan el Bautista, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, nos dice que sus padres fueron el sacerdote Zacarías e Isabel, esposa de Zacarías, quien también era prima de María, María, la madre de Jesús. Entonces, Juan y Jesús eran parientes, pero también sobre Juan se nos narra sobre su nacimiento, que fue algo milagroso. Porque cuando Juan nació, o sea, sus padres ya eran de edad avanzada, de una edad avanzada. Y cuando habla de una edad avanzada, no nos dice la edad. Pero sabemos que cuando dice edad avanzada, estamos hablando de unos 60 años para arriba. 60 a 80. Entonces eran hombres, eran personas de ya ancianas. Y se le dio el privilegio a Zacarías y a Elizabeth de tener un hijo que se llamó Juan. Este hijo fue anunciado por el ángel Gabriel. El ángel Gabriel se le presentó a Zacarías en el templo. ¿Para qué? Para anunciarle que iba a tener un hijo. Y también le dijo cuál iba a ser su nombre. Es interesante también que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea que este niño fue apartado por Dios para algo especial. Fue preparado para algo especial. Su estilo de vida, ¿cómo fue su estilo de vida? El estilo de vida de Juan el Bautista. Pues
Mateo capítulo 3, versículo 4, se nos dice que él vivió en el desierto y que no solo estuvo en el desierto, sino que estuvo apartado de la sociedad. Él usaba una ropa hecha de pelo de camello, un cinturón de cuero, y era muy similar al profeta Elías también, al profeta Elías. Su dieta o su comida consistía en langostas y miel silvestre. O sea, el hombre vivía con lo mínimo. Era un hombre humilde, era un hombre que estaba enfocado en cumplir la misión que se le había encomendado. Y no solo eso, también reconoció su inferioridad. O sea, él no dijo yo soy más que el Mesías, él reconoció que el Mesías, que Jesucristo era mayor que él. En su ministerio, Juan predicó sobre el arrepentimiento. Él constantemente decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También bautizaba a las personas en el río Jordán. Por eso se le conoce a Juan como Juan el Bautista, porque bautizaba. En el versículo 6 también nos dice que él fue enviado, un enviado de Dios. Juan el Bautista fue enviado por Dios a bautizar. O sea, nos preguntamos, ¿de dónde tenía Juan o cómo fue que él fue a bautizar? Fue llamado por Dios. Dios le habló o Dios le encomendó ir a bautizar y también dar testimonio del Mesías. Él venía a preparar el camino al Mesías. Él recibió el mandato de parte de Dios de bautizar. Y de hecho el bautismo, es bien interesante esto del bautismo. Los judíos practicaban el bautismo, no solo Juan el Bautista. Los mismos judíos cuando querían incorporar a alguien, un gentil, a su pueblo, entonces lo bautizaban como un acto de purificación y lo agregaban al pueblo. Pero Juan el Bautista, su bautismo era diferente porque su bautismo simbolizaba arrepentimiento. Las personas venían, se bautizaban confesando sus pecados. Y Juan también iba a dar testimonio del Mesías. En Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, Juan está reconociendo que Dios lo envió a bautizar, dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y saben, Juan bautizó a Jesucristo. Juan bautizó a Jesucristo. En otro momento también Juan dio testimonio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan vino para dar testimonio. El versículo 7 nos dice, este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, la palabra aquí que utiliza para testimonio es marturia, que viene de la palabra martus, que significa testigo o testimonio. Entonces Juan el Bautista era un testigo, alguien que estaba dando testimonio de quién era el Mesías. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. En Juan 1:29 él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:34 él dijo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no dijo, es el Mesías, simplemente es el Hijo de Dios, haciéndolo igual a Dios. Entonces podemos ver la misión de Juan, de dar testimonio del Mesías, de dar testimonio. Y el motivo para dar testimonio es a fin de que todos creyesen por él, dice. El versículo 7, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el propósito de Juan al dar testimonio? Que creyeran en Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de nosotros al compartir la palabra? ¿Es solamente tener información o que lleguen a creer las personas en Cristo Jesús? Ese es el propósito. Y como
como predicador, debe ser mi propósito, que lleguen a creer en Jesús. Y debe ser el propósito de todos nosotros al compartir la palabra. Es interesante cómo algunos de los discípulos de Juan el Bautista llegaron a ser discípulos de Jesucristo. Por ejemplo, Andrés, hermano de Pedro, dice que era discípulo de Juan el Bautista. Y después se hizo discípulo de Jesucristo cuando le escuchó hablar a Juan de que Jesús era el Cordero de Dios, de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, Andrés se hizo discípulo de Jesucristo. Juan vino para dar testimonio. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes se preguntan quién fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Fue Juan el Bautista. Y fue más grande que todos los profetas anteriores. No porque fuera el más inteligente, no porque fuera el más capaz, es porque recibió el privilegio más grande. Y fue que él venía a ser el precursor del Mesías. Él venía a anunciar sobre el Mesías. Fue mayor porque tuvo el mayor privilegio de anunciar el Mesías. Y no solo de anunciarlo, sino que de verlo y bautizarlo. Juan el Bautista pudo ver la promesa cumplida. Aquellos profetas del Antiguo Testamento que fueron antes de Juan no pudieron ver al Mesías. Pero Juan el Bautista fue mayor porque él recibió mayor privilegio. Ahora, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Los cristianos somos testigos de Jesús, no testigos de Jehová, ¿verdad? No voy a ir a salir ahí con los testigos de Jehová. Somos testigos de Jesús. Debemos testificar y llevar a las personas a creer en Jesucristo. Y es interesante, la palabra testigo, que es martus, es de donde viene la palabra mártir. Mártir. Los cristianos no solo somos testigos, sino que debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida. ¿Saben? En el año 64 después de Cristo se dio la persecución del Imperio Romano a los cristianos. Nerón persiguió a los cristianos, los culpó de haber quemado Roma, de haber incendiado Roma. Y los cristianos fueron perseguidos. Se menciona que los cristianos fueron devorados por los perros. Fueron utilizados como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales durante la noche. Fueron crucificados. Pero ¿por qué murieron estos hombres? ¿Por qué hay tantos mártires? Porque estuvieron dispuestos a dar su vida, a testificar de Cristo y entregar su vida. ¿Saben? Es que ver aquellos mártires o escuchar de esos mártires enciende nuestros corazones y nos lleva a reflexionar y pensar, mi vida tiene que ser como esos mártires. Yo tengo que testificar de Cristo con valentía, con denuedo, con amor, dispuesto a sacrificar mi vida por Cristo. Amén. Esos mártires no son pobres, sino son grandes hombres, o mejor dicho, personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por Cristo. No digo grandes porque grande es nuestro Señor Jesucristo, pero sí hombres que debemos seguir su ejemplo. Juan vino para que diese testimonio de la luz. Juan utiliza una ilustración aquí y habla de la luz, de Jesús como la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en qué. ¿En qué no andar, hermano? ¿En qué? Casi no les escucho. Exactamente. No andará en tinieblas. En otras palabras, Jesús es la luz que quita el pecado. Jesús es la luz que quita el pecado. Cuando Jesús está en nuestra vida, no puede permanecer el pecado. No puede haber. O sea, no podemos caracterizarnos por el pecado.
esta ilustración nos dice que el único que puede quitar el pecado se llama Jesucristo. El único que puede sacarnos de nuestra oscuridad es Jesucristo. Solo Él puede disipar las tinieblas que hay en nuestro corazón. Solo Él puede quitar el pecado. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en pecado. Yo te pregunto, si tú sigues a Cristo, ¿estás en pecado o no estás en pecado? ¿Caminas en santidad siguiendo a Jesús o caminas siguiendo el pecado? El que me sigue no andará más en pecado. Y Juan vino a testificar de esa luz. Siguiendo el versículo 8 nos dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista fue muy claro. Cuando le fueron a preguntar y le dijeron si Él era el Mesías, Él dijo, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. El mismo Jesucristo dijo que Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Dice Juan 3:35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces aquí se menciona que Juan era una antorcha. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿quién es la luz? ¿Jesús es la luz o Juan el Bautista es la luz? Y es interesante en el griego cuando dice que Jesús, que Juan el Bautista venía a dar testimonio de la luz. La palabra que utiliza ahí para luz es fos. Y se refiere a la esencia de la luz, o sea, aquello que es luz. Pero cuando en Juan 3:35 dice que Juan era una antorcha, se menciona otra palabra. Otra palabra. Y esta palabra, déjenme buscarla, que aquí la estoy buscando. Ok, utiliza otra palabra que es lupnos, que alude a una lámpara encendida. O mejor dicho, Jesús es aquella luz, aquella esencia, aquello que es luz. Juan el Bautista solo es una antorcha, como una lámpara, una luz que, mejor dicho, que refleja la luz de Cristo. Juan solo es aquella luz pequeña que refleja la luz de Cristo. Por eso no era Juan la luz, sino era Jesús la luz. Ahora, Juan el Bautista fue grande porque tuvo mayor privilegio que todos los demás profetas del Antiguo Testamento, pero él no era la luz. Al final él venía a dar testimonio del Mesías. Y saben, lo que nos enseña aquí en este versículo 8, cuando dice no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, está diciendo que nuestra fe debe estar fundamentada no en personas, sino solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Ahora vamos al siguiente punto. El mundo no le conoció ni le recibió, versículos del 9 al 11. Dice, aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan nos dice que Jesús es la luz verdadera. Y cuando utiliza la palabra verdadera es alétinos, y significa real, genuina. Yo les quiero decir que podemos ver la luz del sol, podemos ver muchas cosas, ¿verdad?, que dan luz, pero Jesús es la única luz verdadera, la luz espiritual que alumbra y nos muestra nuestro pecado. Nada de este mundo nos puede mostrar nuestro pecado más que Jesucristo. O sea, nosotros podemos ver la creación y eso nos arroja luz acerca de que hay un Dios, ¿verdad? Pero no es una luz perfecta. Ok, tenemos dentro de nosotros nuestra conciencia que nos dice que hay pecado.
que cuando cometemos algo, cuando hacemos algo malo, estamos pecando. Y nos da conciencia de que hay un Dios, pero no nos arroja una luz perfecta. Pero Jesús es aquella luz verdadera. Y cuando nosotros vamos a Jesucristo, podemos ver, o sea, si vemos a Jesús, Él nos muestra nuestro pecado perfectamente. Aquella luz que nos muestra el rincón más oscuro, alumbra en el rincón más oscuro, penetra hasta nuestro interior y nos muestra lo sucio que somos, los pecadores que somos. Aquella luz verdadera, aquella luz genuina, aquello que es verdadero, aquello que era perfecto, vino a este mundo y brilló. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Y cómo es eso que alumbra a todo hombre? ¿Cómo es eso de que si todos hemos sido alumbrados con la luz de Cristo, ¿por qué no nos convertimos? ¿Por qué no seguimos a Cristo? ¿Por qué no le recibimos? Y yo quiero decirles que el problema es que estamos ciegos espirituales. Hermano, ¿cómo estábamos antes? Ciegos espirituales. Y usted me dice, entonces el problema es que somos ciegos, entonces no tenemos culpa. Pero yo les quiero decir que somos ciegos voluntariamente. O sea, somos ciegos, está como cuando alguien sale afuera y mira el sol, ¿verdad? O mejor dicho, levanta su cara al sol, pero cierra sus ojos. No quiere ver. ¿Verdad? Sale afuera a la luz, pero sale con sus ojos cerrados voluntariamente. ¿Cómo hacemos para que alguien que no quiere ver y que no va a abrir sus ojos pueda ver? Miren, somos ciegos voluntariamente. No es que nos cegaron, no. Es que voluntariamente nos cegamos. Y eso lo menciona en Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación. Dice que la luz, escuchen bien, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron, ¿qué? Las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, el problema es que somos ciegos, que nos hacemos los ciegos. Queremos ser ciegos voluntariamente. La luz brilla. Cristo vino a este mundo, nos dejó su palabra, nos ha alumbrado perfectamente. Pero ¿qué andamos nosotros? Nos andamos escondiendo debajo de las rocas, nos andamos escondiendo debajo de todo, buscando la oscuridad. Y cerramos nuestros ojos, cuando la luz brilla, cerramos nuestros ojos para no abrirlos y para andar en tinieblas. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que la gente se condena porque no quiere ver la luz. Usted le puede compartir el evangelio, pero si esa persona cierra sus ojos, no lo va. La luz le va a dar en la cara, en todo, pero no va a querer ver. Eso nos hace responsables ante Dios. Nos hace responsables. Los seres humanos no son inocentes. Son ciegos espirituales, pero ellos voluntariamente se ciegan. ¿Y saben por qué nos cegamos? El problema es nuestro corazón. En nuestro corazón amamos el pecado, nos aferramos al pecado. El pecado no lo queremos dejar. Solo Dios puede hacer una obra en nuestro interior, cambiar ese corazón de piedra, duro, por uno de carne, para que voluntariamente, o mejor dicho, por la obra de Dios, podamos abrir nuestros ojos y realmente podamos ver. De lo contrario, no podemos. ¿Cómo puede hacer usted
para que un cerdo deje de estar en el lodo. Deje de estar en el lodo. El cerdo va a ser cerdo y le va a gustar el lodo. Así lo suelte usted en el momento que usted lo suelte, que lo tenga ahí con un chongo y todo bien bañadito, bien, y cuando usted lo suelte se le escapa, se le mete al lodo y el cerdo vuelve al lodo. ¿Cómo puede ser que un hombre pecador y vil y que ama el pecado deje su pecado? Si él es, su naturaleza le gusta estar en el pecado, se deleita en el pecado, ama el pecado. ¿Cómo puede hacer? Solo cambiando. Solo que aquel cerdo venga a ser una oveja, y para que sea una oveja tiene que haber una obra sobrenatural, ¿verdad? Dios es el único que puede hacernos ovejas. No me refiero a ovejitas, sino cambiar nuestra naturaleza. Para que el hombre pecador ahora ya no desee el pecado, sino que desee la santidad. Y saben, la única forma es cuando Dios obra a través de su palabra. Su palabra es la que penetra hasta partir, hasta lo más profundo de nuestro interior, diciendo los pensamientos y las intenciones de los corazones, y martilla hasta acá, hasta romper ese corazón de piedra y hacerlo de carne. Pero además de eso está el Espíritu Santo obrando, convenciéndonos de pecado. Por eso somos renacidos por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. Es una obra de Dios. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque sí, alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero ¿qué pasaba? Cuando dice que venía a este mundo, es que Él vino y se encarnó, se hizo uno de nosotros. Dice Juan 1:14, y aquel verbo que está hablando acerca de Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquel que era eterno, aquel que es eterno, vino a este mundo. Se hizo como uno de nosotros. Él venía a este mundo. Nos preguntamos por qué vino Jesucristo. Para salvarnos. Para salvarnos. Dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ok, es interesante que Él vino a este mundo. Una característica de la luz, hermanos, es que la luz puede penetrar al lugar más, puede llegar al lugar más sucio sin contaminarse. La luz puede llegar donde está el fango, donde está el lodo, y puede alumbrar ahí sin contaminarse. ¿Saben? Jesús vino a este mundo y estuvo en medio del fango, del lodo, de la oscuridad de nuestro pecado sin contaminarse. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La suciedad no lo pudo tocar. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció, pero el mundo no le conoció. Cuando dice que en el mundo estaba, se refiere que Jesús estuvo más o menos entre 33 años aquí, ¿verdad? Más o menos, porque no puedo decir exactamente. Estuvo aquí y Él era el eterno Hijo de Dios, es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo y estuvo en este mundo. Y el mundo por Él fue hecho. O sea, aunque estuvo con nosotros, Él era el creador de todo el mundo. Él es el creador de todo el mundo. De este mundo físico y de las personas. Pero el mundo no le conoció. ¿Y qué se refiere que el mundo no le conoció? El sistema, este mundo, este sistema maligno, las personas que vivimos aquí, todo este sistema no le conoció. ¿Por qué no le conoció? No le pudieron reconocer como el Mesías. Es que no le pudieron, es que no quisieron reconocerlo
como Mesías. ¿Cuántas veces el Señor no estuvo predicando al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no predicó a toda persona? ¿Cuántas veces estuvo predicando a los fariseos? ¿Y ellos qué? No le reconocieron. No quisieron reconocerle. Estuvo en este mundo y aún estando en él, estuvo en este mundo y aún nosotros, muchos de nosotros no queríamos reconocerlo. ¿Por qué? Porque amamos nuestro pecado. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes le estaban esperando como el Mesías? ¿No era el pueblo de Israel? ¿No era su pueblo que esperaba al Mesías? Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él no vino a cualquier pueblo, él vino a aquel pueblo que había escogido y que le había dado su ley, que les había dado todo prácticamente. ¿Y qué pasó con ellos? Los suyos no le recibieron. Ellos le crucificaron. No es que Jesús no haya dado evidencias de que él era el Mesías. Él había resucitado muertos, él había sanado a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los endemoniados. Él había caminado sobre el mar, él había calmado la tempestad, él había hecho la pesca milagrosa, él había alimentado a más de 5,000 personas, él había resucitado a Lázaro. ¿Y qué pasó? No le recibieron. No le recibieron. Su problema no era falta de pruebas, su problema era el amor al pecado. Era una cuestión de que en su interior amaban el pecado y por eso condenaron al Mesías. Pero no todos, no es que todos no le recibieron. Porque hubieron algunos que le recibieron en el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí cuando dice más, hay un cambio aquí. O sea, está diciendo, bueno, no le recibieron, pero vamos a un cambio y dice, más a todos los que le recibieron. Todos los que le recibieron, en otras palabras, todos aquellos que creyeron en Jesús, que depositaron su fe en Él, que entregaron su vida a Él, que creyeron en lo que Él decía, a los que creyeron en su nombre, que verdaderamente Él estaba diciendo la verdad, que verdaderamente Él era quien decía ser, creyeron en su nombre, creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. Y cuando dice potestad, mejor dicho, les dio autoridad de reclamar el título exaltado de ser hijos de Dios. ¿Qué título nos ha dado el Señor, verdad? ¿Ah? No, usted no diga, no, yo soy una princesa, un príncipe, no, un hijo de Dios, un título exaltado. Todos estos reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y saben, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ellos no son engendrados de sangre, o sea, no vienen por la unión de un hombre y una mujer, ni de voluntad de varón, ni es el deseo de una persona. O sea, no viene por el querer, pueden hacer rituales, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer un montón de obras y no es por eso, no es por voluntad de varón. No es por la naturaleza humana o por el deseo humano, sino son engendrados o nacidos de Dios. Es Dios quien obra de una manera sobrenatural sobre nosotros para hacernos sus hijos. La palabra de Dios penetra nuestro duro corazón. Y el poder del Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace que creamos en Jesucristo. Y nos hace sus hijos, nos da una nueva naturaleza. Solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede penetrar lo más profundo de nuestro interior por medio de su palabra.
Y a esto se le llama un nuevo nacimiento. Es cuando ya usted, para poderlo describir, es cuando escuchas el Evangelio y escuchas acerca del sacrificio de Jesús y de cómo Él murió por ti para salvarte. Y no solo murió, sino que resucitó. Y el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida te convence de que eso es real, de que Jesús vivió y resucitó y pagó por tu deuda en una cruz. Y entonces tu vida cobra sentido y entiendes que ya no debes vivir en el pecado, sino que debes seguirlo a Él, seguirlo hasta el fin del mundo, seguirlo porque Él te ama y te da vida y te da nuevos deseos, nuevos anhelos. Y ya no eres la misma persona, sino que ha cambiado tu vida totalmente. Ya no puedes vivir en el pecado, sino que decides vivir para Él. Y cuando pecas, tu vida te entristeces y quieres pedirle perdón y volver a seguirlo a Él. Así, si en tu vida no has experimentado realmente nacer de nuevo, dile al Señor, yo quiero que tú me cambies, quiero que tú me transformes, quiero que vivas en mi corazón, me cambies, no quiero vivir para el pecado. Así que yo les invito hoy a los que están aquí, que no han recibido a Cristo, díganle, Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, reconozco que soy un pecador, reconozco que no te merezco, sé que tú viniste a este mundo, moriste por mis pecados, me perdonaste en esa cruz y hoy voluntariamente creo en ti, creo en tu muerte y creo en tu resurrección y te entrego mi vida voluntariamente. Te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi vida. Quiero seguirte, quiero ser tu discípulo y seguirte de ahora en adelante y hacer tu voluntad lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.